Que el Señor te bendiga, estimado hermano. Damos gracias al Señor porque hoy nos encontramos aquí para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en el día de Pentecostés, 31 de mayo, hoy en todo el mundo cristiano se celebra el día de Pentecostés. Vamos a exaltar, a bendecir al Señor y regresamos para entrar en el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. En este día queremos invitarle a adorar el nombre del Señor. Póngase de pie en el lugar donde está y adore a nuestro Dios, porque Él está aquí. Gracias te damos, Señor. Se escucha un sonido del cielo, escucho el estruendo de su voz, enfermedades se sanan, un fuego que arde por dentro me hace llorar, me hace temblar. Es el poder de su gloria. Sé que estás aquí, algo corre en mis venas, tu presencia me llena. Tanta santidad me hace llorar, tengo que adorar. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Tú estás aquí, Padre. Un fuego que arde por dentro me hace llorar, me hace temblar. Es el poder de su gloria. Sé que estás aquí, algo corre en mis venas, tu presencia me llena. Tanta santidad me hace temblar, tengo que adorar. Sé que estás aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Puedo sentirte, quiero buscarte. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Puedo sentirte, quiero buscarte. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Puedo sentirte, quiero buscarte. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Puedo sentirte, quiero buscarte. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Puedo sentirte, quiero buscarte. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Puedo sentirte, quiero buscarte. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Quiero buscarte, yo sé que estás aquí, yo sé que estás
presencia me llena, tanta santidad me hace llorar, tengo que adorar. Gracias, Jesús. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 2. Leo de la Reina Valera revisada del 60 y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hoy en la cristiandad celebramos el día de Pentecostés. Lamentablemente hay un total desconocimiento entre el pueblo de Dios alrededor de esta fiesta. La palabra Pentecostés procede del griego Pentecostos, que es la traducción que usó la Septuaginta para referirse a la segunda fiesta del calendario festivo hebreo. Seguramente usted ha escuchado la siguiente expresión: esta iglesia es pentecostal, o tal iglesia no es pentecostal. ¿A qué se refieren con eso? Leímos hace un momento que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Las iglesias que creen en el bautismo del Espíritu Santo, que creen en la llenura del Espíritu Santo, en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, en la manifestación de las sanidades, de los milagros, son llamadas o reconocidas como iglesias pentecostales, que creen que el bautismo del Espíritu Santo, que los dones del Espíritu Santo, que los milagros de Dios son para esta época y están en completa vigencia. A este tipo de iglesia le llamamos iglesias pentecostales. Ahora, nosotros somos una iglesia pentecostal porque creemos en la manifestación del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, y creemos en el poder del Espíritu Santo para hacer señales, prodigios y milagros. Creemos en los dones del Espíritu Santo, pero también somos una iglesia apostólica. Es decir, creemos en la doctrina de los apóstoles y tenemos a Jesucristo como el fundamento de nuestra iglesia. Él es la piedra principal sobre el cual todo el edificio, que es la iglesia, es levantada. Así que somos una iglesia pentecostal y somos una iglesia apostólica. Y aprovechando esta coyuntura, quiero referirme o enseñarles tres aspectos importantes acerca del Pentecostés. En primer lugar, veamos qué es el Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía. Es una de las tres fiestas que se celebraban al año en la nación de Israel. Se celebraba la fiesta de Pesach, llamada también Pascua, Shavuot o Pentecostés, y también la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Esta era una de las tres fiestas en el calendario judío. Todo varón estaba obligado a asistir a esta fiesta y tenía que ir a donde estaba el tabernáculo o el templo, en el lugar donde se encontraba el tabernáculo, o en Jerusalén cuando después fue construido el templo. Todo varón estaba obligado a asistir a esta fiesta del Pentecostés y llevar una ofrenda según lo estimaban los mandatos en relación con esta fiesta. El significado de la fiesta: el nombre hebreo, como les dije, es Shavuot, que significa semanas, y se contaba después que pasaba la Pascua 50 días o 7 semanas más un día, y por eso el nombre
Pentecostés, porque Pentecostés significa 50. Fue la traducción, como les dije hace un momento, que los sabios judíos le dieron a la palabra de las semanas o a los 50 días de esta fiesta en la Biblia o en la traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Ahora bien, esta fiesta tenía el carácter especial. Era una fiesta donde se celebraba la cosecha. Estaba relacionada con la cosecha, por eso se presentaban las primicias de la cosecha, los primeros frutos de la cosecha. Los judíos presentaban sus primeros frutos o las primicias de las cosechas en el templo al Señor. De esta manera ellos reconocían que su bendición, que su cosecha provenía del Señor, que Dios era el verdadero proveedor, y esta fiesta les motivaba a ellos al agradecimiento, al agradecer la cosecha que el Señor le estaba dando. En esta fiesta también se reconoce al pueblo de Dios la consagración que el pueblo de Dios tiene para con el Señor. Mire, esto es sumamente importante. Ellos no solamente reconocían que su provisión venía de Dios, también reconocían que ellos estaban consagrados a Dios. Posteriormente, con la destrucción del templo en Jerusalén, se añadió otro elemento más. Se añadió la Torá, la celebración de la Torá, y los judíos, después de la destrucción del templo, establecieron que en Shavuot fue donde el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés, y desde entonces no solamente celebran la cosecha de los frutos de la tierra, no solamente entregan al Señor las primicias, sino que ahora también el Pentecostés o el Shavuot se relaciona con la entrega de la ley al pueblo a través de Moisés. Y desde entonces en las sinagogas y en las casas se lee la ley, se madruga, o más bien se trasnocha a la gente estudiando la Torá. También se lee el libro de Ruth y se hacen oraciones, y se considera esto muy importante porque la palabra de Dios, la Torá, la ley, tiene una preeminencia dentro del pueblo de Dios. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de lo que ocurrió el día de Pentecostés. Mire, en la primera parte de esta enseñanza te habla acerca del trasfondo histórico de esta fiesta, que ellos celebraban las primicias, la cosecha, entendían que de Dios venía su provisión, le entregaban a Dios lo que ellos conocían o reconocían como las primicias. También en la fiesta de Pentecostés se celebraba la Torá, el recibimiento de la palabra de Dios, y también ellos se consideraban un pueblo consagrado al Señor. Ahora, el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. ¿Qué ocurrió ese día? Pues justamente ocurrió que descendió el Espíritu Santo. El texto nos dice que mientras los discípulos estaban allí en el aposento alto, se escuchó un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que sobre sus cabezas aparecieron llamas de fuego encendidas, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Fue tan grande el estruendo que la gente se amontonó a ver qué estaba ocurriendo en ese lugar, y les estaban atónitos, estaban sorprendidos, escuchándolos hablar en sus idiomas las maravillas de Dios. Estaban ellos testificando en los diferentes lenguajes que estaban allí reunidos el mensaje del Señor. Estaban hablando en lenguas no aprendidas. Otros, por supuesto, se burlaban de ellos diciendo que estaban borrachos. Pedro, el apóstol, se levantó y predicó el primer mensaje de Pentecostés. Habló acerca de el Señor Jesucristo. Recuerde, en Jerusalén, conforme decía la palabra, todo judío estaba obligado a asistir a celebrar Pentecostés en Jerusalén o Shavuot, y la gente venía de todo el imperio romano
todos los judíos que estaban dispersos por el imperio romano, ese día llegaban a celebrar en esa fiesta espiritual. Y allí, donde todas las naciones de la tierra, judíos de todas las naciones, escucharon a los apóstoles en lenguas hablar acerca de las maravillas de Dios. Y Pedro se levantó a predicar. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué el Señor eligió la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, para que el Espíritu Santo descendiera? Y encuentro tres razones. La primera tiene que ver, obviamente todas tienen que ver con la fiesta, pero la primera tiene que ver con el elemento de las primicias. Recuerda, en Pentecostés los israelitas llevaban sus primicias a Dios, de los primeros frutos. Muy bien, estos hombres que estaban en el aposento alto y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos se constituyeron en las primicias del Pentecostés de cristiano. Ellos fueron los primeros que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos son las primicias del Pentecostés del Nuevo Testamento. La segunda razón tiene que ver con la cosecha. Recuerda, la fiesta de Pentecostés era la fiesta donde se celebraban las cosechas que el pueblo recogía, y ellos traían sus ofrendas al Señor, traían sus panes de harina, traían los frutos de la tierra, traían también los animales y lo presentaban como una ofrenda mecida delante del Señor. Ahora, el día de Pentecostés, Pedro, como dije hace un momento, se levantó y lleno del Espíritu Santo predicó un sermón ungido, y dice la Biblia que 3,000 hombres, 3,000 personas ese día se añadieron a la iglesia. Allí nació la iglesia. El día de Pentecostés hubo una cosecha espiritual de 3,000 almas. No solamente estuvieron las primicias, sino que se recogió una cosecha espiritual de 3,000 almas. Así que es sumamente importante. Ese día Pedro recogió una cosecha espiritual. Él cegó una mies de 3,000 personas. Hermanos queridos, y cada vez que usted y yo le entregamos al Señor y que la iglesia le da al Señor la prioridad, vamos a recoger cosecha. Y el tercer elemento tiene que ver con la conexión. Presta atención. Cuando terminaba la Pascua, o en el último día, en el Shabbat, ellos empezaban una cuenta. Le llamaban la cuenta del Omer. ¿Por qué? Porque los judíos, el Omer es una medida de volumen. Ellos en esta medida, el Omer, presentaban la cebada y empezaban a contar por cada día. Contaban la cuenta del Omer, 7 semanas, y al llegar al último Shabbat, al Shabbat de la semana 7, al día siguiente era la fiesta del Pentecostés. Así que el Pesach, más bien el Shavuot, es la consumación del ciclo del Pesach o de la Pascua. Presta mucha atención. Jesucristo murió en Pascua. Él es nuestra Pascua. Él fue el Cordero que fue presentado en la Pascua. Y Jesús al tercer día resucitó y estuvo por 40 días con los discípulos, enseñándoles, instruyéndoles. Al día número 40 dice la Biblia que Él ascendió al cielo. Pero antes de ascender al cielo, la Biblia nos dice que Él les dijo que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre. Y esto ocurrió 10 días después que el Señor ascendió al cielo, justamente en la fiesta del Pentecostés. Así que, estimados hermanos, la naciente iglesia celebró y recibió el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, y de esta manera se relaciona la Pascua con el Pentecostés, el Pesach
con el Shavuot, el Señor. Y esto nos habla de la unidad de nuestro Dios. Amén. Y también de la unidad en el plan divino. La redención del hombre. ¿Sí? Que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y al resucitar al tercer día se conecta con el recibimiento del Espíritu Santo. La cuenta de los 50 días desde la Pascua hasta el Pentecostés conectan la fiesta y dan revelación de la unidad de nuestro Dios y de su plan de salvación, redención y llenura del Espíritu Santo. Este es un concepto maravilloso que no lo tienen los judíos, pero que lo tenemos nosotros, el pueblo redimido del Señor. El Señor nos redimió, así como la Pascua enseñaba la liberación de la esclavitud de Egipto. El Señor en la Pascua, Él nos liberó de nuestros pecados, nos sacó de la maldición, y ahora nos conecta en el Shavuot, en el Pentecostés, con la llenura del Espíritu Santo, porque un pueblo libre tiene que ser un pueblo empoderado, lleno del Espíritu Santo. No podemos ser simplemente liberados de la esclavitud y estar sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí hemos visto qué es un Pentecostés. Hemos visto qué ocurrió en el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo. Y ahora quiero responder a la pregunta: ¿podemos tener un Pentecostés hoy? La respuesta es un rotundo sí. Nosotros sí podemos tener un Pentecostés hoy. Nosotros los cristianos no celebramos el Pentecostés conforme lo hacen los judíos con sus tradiciones, muy hermosas por cierto. Nosotros no estamos de alguna manera adecuados a este tipo de tradiciones. No obstante, sí celebramos la venida del Espíritu Santo a la iglesia, el Espíritu Santo derramándose dentro de la iglesia. Otra cosa, el Pentecostés es una fiesta en el calendario. Nosotros no precisamos de un calendario. Podemos tener un Pentecostés en cualquier momento del año. No está ahora nuestro Pentecostés relacionado con una fecha específica. Usted y yo hoy podemos recibir un Pentecostés si así lo necesitamos y lo requerimos. Cada cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo si dispone su corazón al respecto. Pedro les dio a los oyentes que estaban escuchando su sermón dos principales actitudes que debían tenerse para recibir un Pentecostés. La primera está en el verso 38. Los que reciben el Pentecostés en primer lugar son aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven al Señor. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se convierte en un regalo. Ahora, en Pentecostés o en Shavuot, los hombres traían las primicias al Señor. Pero ahora, en este Pentecostés, es Dios quien le da un regalo a los creyentes. Le da el don o el regalo del Espíritu Santo. Pero para recibir este regalo, usted y yo primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que reconocer al Señor como Salvador, como el único y suficiente Salvador. Arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, pero también tenemos que obedecer al mandato del bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, porque todo aquel que se arrepiente se quiere bautizar y recibe el don del Espíritu Santo. Puede que usted se arrepienta e inmediatamente reciba el Espíritu Santo. Puede que usted simplemente se arrepienta, se bautice y luego reciba. No hay una fórmula específica. Puede usted recibir el bautismo del Espíritu Santo antes o después de
bautizarse en agua, pero es imprescindible que se cumpla con este plan de salvación: arrepentimiento, bautismo en agua y llenura del Espíritu Santo. Está disponible para ti, porque si lo puedes creer. Nota que dice el verso 39, dice: porque para vosotros es la promesa, y para todos vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa está vigente en nuestros días. La llenura del Espíritu Santo no fue un hecho únicamente histórico, es algo vigente. Todavía usted y yo podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Este es un problema para algunos cristianos, porque ellos ven el descenso del Espíritu Santo como un hecho histórico para una época en particular, y que hoy eso ha cesado. Pero hermanos, la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él llenó a los discípulos con el Espíritu Santo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana, porque el Señor es el mismo. Su poder no está limitado, su poder está vigente. Él también nos puede llenar hoy con su Espíritu Santo. Hoy podemos recibir un Pentecostés. Note, pero usted tiene que creer que la promesa es para usted, para sus hijos y para todos aquellos para cuantos el Señor tu Dios llame. Presta atención. ¿Puede la iglesia, o cómo puede la iglesia tener un Pentecostés hoy? Hay algunas normas que deben seguir. La primera la encontramos en el capítulo 1, en el verso 4 al 5. ¿Sabe? Para recibir un Pentecostés como iglesia necesitamos tener una expectativa. Note que dice el texto, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Escuche esto: sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él les dijo: Juan les bautizó con agua, pero la promesa que oísteis de mí vendrá, y será la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Presta mucha atención. Y él les dijo: esperen esta promesa. Los discípulos tenían que tener la expectativa que produce la espera, y estuvieron por 10 días esperando esa promesa. Ellos no tenían la ciencia cierta cómo iba a funcionar esa promesa, cómo iba a ser, pero ellos estaban orando y esperando. ¿Tienes tú, hermanos, la expectativa de recibir el Espíritu Santo? ¿Tienes sed de esa llenura espiritual? Lo segundo para que la iglesia reciba un Pentecostés hoy es justamente esto: tenemos que perseverar en oración. Hechos capítulo 1 verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. A la expectativa unieron la oración perseverante. Note, ellos no solamente estaban esperando, ellos estaban esperando y orando. La iglesia, para recibir un avivamiento, un Pentecostés, no solamente tiene que tener una expectativa, también tiene que perseverar en oración. La gente no recibe porque no persevera en oración. Ellos estaban orando hasta recibir la promesa, y tú también debes mantenerte perseverando en oración hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Note, María la madre del Señor, los hermanos de Jesús y los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Si ellos lo necesitaron y lo recibieron, ¿por qué no lo puedes recibir tú? Tienes que orar, tienes que tener esa expectativa de que Dios te va a llenar, y orar perseverantemente hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Y lo tercero, que ellos se mantuvieron en unidad. En el capítulo 2 de Hechos dice en el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es unidad? Presta atención a lo que es unidad. Unidad es estar de acuerdo.
de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una misma mente y compartir un solo propósito. Hermanos queridos, y la iglesia, para recibir un Pentecostés, para recibir un avivamiento, una llenura del Espíritu Santo, necesita unidad. La unidad, dice, estaban todos unánimes juntos. La unidad es indispensable para que como iglesia podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo, podamos experimentar un Pentecostés hoy. Como iglesia necesitamos unidad, necesitamos estar unidos, perseverar en oración, tener un mismo propósito. Es sumamente importante tener un propósito. Y el propósito nuestro es orar para que cada cristiano reciba la llenura del Espíritu Santo. Hoy lamentablemente hay iglesias llamadas pentecostales, pero solo tienen pentecostales, solo tienen el nombre. Es un rótulo denominacional, pero no es la práctica, no es la vida, no es la experiencia de la iglesia. La iglesia tiene que ser pentecostal, recibir el don del Espíritu Santo, que los que se añadan a la iglesia reciban el bautismo del Espíritu Santo, con hablar en lenguas, no solamente manifestaciones exteriores, el hablar en lengua, la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, operar en los dones del Espíritu Santo. Ese es el llamado de la iglesia, y para eso necesitamos todos tener este mismo propósito. Finalmente, quiero concluir con este pensamiento. Si tenemos fe y esperamos con expectativa y perseveramos en oración y mantenemos la unidad, experimentaremos el más grande avivamiento de los últimos tiempos, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nació en el poder del Espíritu en la fiesta de Pentecostés, y te aseguro que la iglesia se irá al cielo también en el fuego del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Qué bendición es la palabra de Dios. La Biblia dice: amo tu ley, amo tu palabra. Y hoy hemos expuesto la palabra de Dios en el tema del Pentecostés, pasado, presente y futuro. Hermanos queridos, y no puedo despedirme sin antes orar. Yo quiero orar por todos aquellos que necesitan recibir un Pentecostés en su vida. Necesitan recibir el bautismo del Espíritu Santo, y con la señal, la evidencia de hablar en otras lenguas. Así que ahí en tu lugar, cierra tus ojos, quiero orar contigo. Padre Celestial, en este momento estoy orando por los cristianos, tu pueblo, aquellos que no han recibido esta llenura inicial del Espíritu Santo. Padre, estoy orando para que allí en su casa, en su lugar, donde quiera que esté, reciba esta llenura del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Padre Celestial, que allí en los hogares puedan recibir un Pentecostés, un poder, un estruendo del cielo que los llene y les dé el poder para vivir la vida cristiana y activar los dones en su vida. Amado Dios, estoy orando para que todos aquellos reciban el poder del Espíritu, y no solamente caminen en la libertad que tú nos has dado, sino que también caminen en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que el Señor te bendiga.